parte del módulo de cardiología, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar lo que son los medidores de efectos binarios, ¿no? Yo sé que suena medio complejo, pero vamos a ir desarrollando. Entonces, en esto de medida de variables de efectos binarios, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Entonces, hoy vamos a ver estas medidas de eficiencia en variables binarias, ¿no? Básicamente, ¿a qué se referiría esto de medidas de efectos en variables binarias? Efecto en variable binaria, ¿qué me puede dar una idea? Por ejemplo, si tengo un estudio en donde estoy comparando un tratamiento estándar, como los corticoides en COVID, versus el tratamiento estándar en COVID, para ver mortalidad, ¿cuál sería mi variable binaria? ¿Sería muerte, sí o no? Si estoy comparando un antibiótico usual versus un antibiótico en investigación, y mi desenlace es ver si es que hay cura microbiológica, ¿cuál será mi desenlace? ¿Cura microbiológica? Sí, no. Si estoy estudiando el uso del ácido solendrónico en mujeres en fin de menstruación, en mujeres que tienen riesgo de hacer osteoporosis, en mujeres menopáusicas, ¿cuál sería mi variable binaria final? ¿Fractura patológica, sí o no? ¿Se entiende entonces lo que es una variable binaria? Una variable de desenlace binaria. Ya, si se entiende, entonces, ¿cómo yo expresaría esa variable de riesgo? ¿O cómo yo expresaría que un tratamiento o el otro tiene más o menos riesgo de evolucionar a esos resultados? Entonces, básicamente ahí lo que se hace es hablar de lo que se llama riesgo relativo u odds ratio, ¿no? Que son las formas de medir las variables binarias. O sea, si en el caso 1 en que comparábamos COVID, corticoide versus tratamiento usual en cuanto a mortalidad, y mi resultado es 1, significa que dar corticoide no tiene ninguna diferencia con respecto a la población sin COVID. Daría lo mismo, porque 1, para ver variables binarias, nada. 1 es igualito a cualquier población general. ¿Queda claro? Pero si es que me hubiese salido que dar corticoides en cuanto a mortalidad, su valor es 2, ¿qué significaría? Que si yo doy corticoides, tengo 2 veces más probabilidades de fallecer si es que tengo COVID. Pero si es que mi resultado es de 0.5, es decir, inferior a 1, yo diría que tengo 50% menos posibilidades de morirme por COVID si doy corticoide. En conclusión, 1 no significa nada, más de 1 es riesgo, menos de 1 es protección no pragmáticos, pero para ser prácticos. No sé si quedó claro. Ya. Entonces, con ese preámbulo vamos a empezar a ver esto y al final de la clase vamos a hacer un pequeño ejercicio para que más o menos ya cuando hagan lectura crítica ustedes mismos puedan calcular estos medidores o indicadores, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una medición de un efecto de variable binaria, como les dije, estas medidas pueden ser absolutas o relativas. Por ejemplo, las medidas absolutas serían la reducción absoluta del riesgo. Por ejemplo, si en estos pacientes con COVID, en que uso corticoide y no uso corticoide, la mortalidad en el grupo usual es de 40% y en el grupo corticoide es de 25%. ¿Cuál sería la reducción absoluta del riesgo? ¿Quién tiene una idea? Repito, si es que la mortalidad en el grupo
de tratamiento usual, el que no usa corticoide es 40%. Y la mortalidad en el grupo que usa corticoide es 25%. La reducción absoluta del riesgo se da restando la mortalidad en el grupo control menos la mortalidad en el grupo experimental. O sea, ¿cuánto sería? 15. 15, 12. Exactamente. 40 menos 15, menos 25 es prácticamente 15, ¿no? Ahora, voy a dejar de compartir porque de ahí vamos a sacar un valor que es interesante. Entonces, comparto pantalla aquí. Ya. Entonces, la reducción absoluta del riesgo, ¿sí? Se va restando la tasa de mortalidad del grupo control menos la tasa de mortalidad del grupo experimental. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido lo contrario? Si en el grupo corticoide se morían 40% y en el grupo control 25%. ¿Hubiese habido reducción absoluta del riesgo? No, doctor. Para nada, porque siempre lo que se contrasta es el experimental versus el control. Entonces, cuando un estudio va a ser positivo en lo que uno busca, siempre la tasa de muerte en lo que yo experimento debería ser menor que en lo que yo estoy comparando, ¿no? ¿Y qué pasa si es que yo divido 1 para la reducción absoluta del riesgo, ¿sí? En decimal, me da algo que se llama NNT, que significa número necesario a tratar, ¿sí? Hagamos este ejercicio, o sea, hipotético, ¿no? ¿Cuánto era entonces la reducción absoluta del riesgo, asumiendo que el grupo control era 40 y el grupo experimental era 25? ¿Cómo sacaría el NNT? 1 dividido para 15. Ya, pero como tengo que hacer operación matemática decimal, 15, ¿cómo sería en decimal? 0,076. No, 15 es 0,15. Eso es 15%, ¿sí? Porque restamos 40% menos 25% y me salió 15%. Pero eso es un número porcentual. Para hacer una operación matemática tengo que hacer el decimal. Entonces, 15% es 0,15. 50% es 0,5. 5% es 0,05, ¿sí? Entonces, básicamente, otra forma es hacer con el número entero, ¿sí? 1 dividido para 15 y esto multiplicarlo por 100. 100. Son las dos formas de sacar el NNT. Entonces, hagamos la operación. ¿Cuánto sale 1 dividido para 0,15? 0.66. 6.66. ¿Cuánto? 6.66. Eso sí, 6.66. Bueno, como tiene que ser un número entero, ¿cómo interpretaríamos este NNT con respecto a corticoides? Diríamos que para que un enfermo con COVID salve su vida, debemos dar corticoides a 6 pacientes. O que por cada 6 pacientes que damos corticoides, un enfermo salva su vida. Mientras más se acerca a la unidad del NNT, es mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué les parecería tener un NNT de 1? ¿Qué significaría eso? Que por cada paciente se salve. Imagínate, o sea, que debo tratar a 1 para que se salve 1, sería algo espectacular. En este caso es buenísimo el NNT porque si trato a 6 se salva 1 y eso es bastante bueno. Entonces, de aquí hemos sacado las medidas relativas de variables binarias. ¿Quedó claro? Ustedes ya podrían entonces calcular la reducción absoluta del riesgo o no podrían. Sí. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo para no perder lo aprendido y después continuamos con la parte de la charla, ¿no? Entonces, vamos acá. Ya. Veamos este ejemplo real, ¿no? Entonces, es publicado en New England Journal of Medicine en 2007
y dice que las fracturas con ácido hialurónico por el tratamiento para pacientes postmenopáusicas, ¿no? ¿Aló? ¿Sí se ve la pantalla? Solo se ve la carátula. ¿Solo se ve qué? La carátula. La primera diapositiva. Ah, sí, es la misma que estamos, ajá. Ya, entonces, ¿qué dicen los resultados? Dice, el tratamiento con ácido zoledrónico reduce el riesgo de fracturas vertebrales morfométricas del 70% durante un periodo de 3 años, comparado con placebo. Entonces, las fracturas en el grupo de ácido zoledrónico fueron 3.3% versus 10.9% en el grupo placebo. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué significa esto que estamos leyendo? Entonces, ¿cuál es la variable binaria aquí? No fue muerte, ¿cuál fue? Doc, no estamos leyendo, se nos dice. A ver, voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. A ver, ahí se ve. Sí, ¿O no ya se se ve? ve. ¿Ya se ve? Ya. Entonces, como les decía, publicado en esta revista, es un estudio que evalúa el efecto del ácido zoledrónico, que es un bifosfonato, para prevenir las fracturas morfométricas en pacientes que tienen menopausia, ¿no? Entonces, como ustedes leen, dice, el tratamiento con ácido zoledrónico reduce el riesgo de fracturas vertebrales morfométricas de un 70% durante un periodo de 3 años, comparado con placebo. Como les decía, 3.3% de fracturas se dieron en el grupo de ácido zoledrónico y 10.9% se dieron en el grupo placebo. Mi pregunta es, ¿cuál es entonces la variable de desenlace binario aquí? Ya no fue muerte, ¿cuál fue? Fractura. Fue fractura. Fue presentado. Entonces, fractura morfométrica vertebral, sí o no. Entonces, ¿hay reducción absoluta del riesgo en este caso? El grupo intervención o el grupo experimento fue ácido zoledrónico y el grupo placebo fue el grupo usual. Entonces, ¿hubo o no hubo? Sí. Por supuesto que sí, porque el grupo placebo tuvo más incidencia del evento que el grupo de investigación, el grupo experimental. Entonces, ¿cómo sería la reducción absoluta del riesgo de fractura morfométrica vertebral? ¿Sería restar qué? 10.9 menos 3.3. Excelente, háganlo. ¿Cuánto sale? 6.7. ¿Ya? Eso significa que las personas o las mujeres que toman ácido zoledrónico tienen 6.7% menos posibilidad de tener una fractura morfométrica, ¿sí? Eso como reducción absoluta del riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el NNT entonces de estas pacientes? ¿Qué debería ser? Dividir 1 para 7.7. Me equivoqué. Para 6.7, o sea, para 0.67. ¿Cuánto sale? 13.15. ¿Ya? Significa que yo debo tratar a 13 mujeres con ácido zoledrónico para disminuir una fractura morfométrica cerebral por cada mujer. Ahora, si tengo 130 millones de pacientes o de mujeres menopáusicas en el mundo, significa que 10 millones de mujeres van a dejar de tener fracturas si usan ácido zoledrónico. No sé si se me entendió esa última parte. Si el NNT es de 13, es decir, que si trato 13, salvo una, pero en el mundo tengo 13 millones, o más bien dicho, 130 millones de mujeres menopáusicas, ¿qué significa eso? Que voy a tratar a esas 130 millones de menopáusicas y de ellas 1 millón van a dejar de tener fracturas morfométricas. ¿Por qué? Porque era 13 el NNT. No sé si se me entiende entonces esa parte de cálculo de la reducción absoluta del riesgo y del riesgo relativo. ¿Sí quedó claro? ¿Y del NNT? ¿Quedó claro? Sí, Doc. Bueno, vamos de todas maneras a retomar luego, pero eso debe ser importantemente claro. Esas son las medidas absolutas, pero las medidas absolutas son realmente
puestas a prueba en bruto, ¿no? O sea, realmente estas son como una visión demasiado global de lo que sucede. Las relativas son en cambio un poquito más exactas, más informativas de lo que sucede con los pacientes y son básicamente el riesgo relativo y el odds ratio. No vamos a hablar de la reducción relativa del riesgo porque es muy infrecuente de tomarla en cuenta, pero sí el riesgo relativo y el odds ratio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpretan estas medidas? ¿Sí? Estas medidas estiman la magnitud de la asociación entre la exposición y el efecto, observando e indican cuántas veces es más probable que el efecto o evento ocurra en el grupo de sujetos expuestos al factor de exposición en relación del grupo no expuesto. Hablando en castellano, significa que si yo divido, sí, para sacar el riesgo relativo, lo que pasó con el grupo control, que es A, para lo que pasó con el grupo intervención, que es B, voy a sacar mi riesgo relativo. Volviendo al ejemplo, ¿cuántos se morían en el grupo corticoides? ¿Y cuántos se morían en el grupo control? Habíamos puesto como ejemplo que se moría 40% en el grupo control y 25% en el grupo corticoide. Si el riesgo relativo es dividir la tasa de mortalidad del grupo experimental para la tasa del grupo control, ¿cómo sería entonces? 25 para 40. Háganle 0.6. 0.6. Ya. Con ese valor veamos cómo se interpreta. El valor puede ser entre 0 e infinito. Cuando el valor es 1, es neutro. No hay diferencias entre grupos. Da lo mismo dar o no dar corticoide. Cuando el valor es mayor de 1, el grupo de intervención tiene mayor proporción del efecto que medimos. O sea que si la división hubiese sido el resultado mayor de 1, el dar corticoide hubiese dado más posibilidades de muerte, porque es lo que estamos midiendo. Y si el valor es menos de 1, como en nuestro caso que salió 0,6, el grupo de intervención tiene menor proporción del efecto que midamos. O sea, ¿cómo interpretaríamos esos 0,6? Que los pacientes que usan corticoides se mueren más o se mueren menos. Menos. Se mueren menos porque está menos de 1. Si el valor hubiese sido 2, ¿cuál hubiese sido la conclusión? Mueren 2 veces más que no dar corticoides. Sí, 3 veces más. Así se lee el odds ratio, el riesgo relativo y los hazard ratio. Número de veces más que. Así se termina leyendo. Si se dan cuenta, entonces, el riesgo relativo se mide de esa forma. Vamos nuevamente al ejemplo, entonces, que habíamos visto del ácido solendrónico. Acá. ¿Cómo sacarían ustedes el riesgo relativo, entonces? Si ya saben que el riesgo relativo, en este y en cualquier paper que ustedes lean, va a ser el resultado de dividir la mortalidad o el efecto presentado en el grupo experimental sobre el grupo control. Aquí sería que dividir 3.3%, que fue el grupo o las fracturas en el grupo solendrónico, ¿para cuánto? Para 10.9. Y si lo hacen, solamente viendo ya los dos, vamos a ver, ¿va a ser menor o mayor de 1? Si divido 3.3 para 10.9. Menor. Y eso es lo esperable. Y les va a salir 0.3. Háganle, por favor. Sí, Doc, sí salió 0.3. ¿Ya? O sea, eso significa que tener o dar ácido solendrónico es un factor de riesgo o es un factor protector para presentar fracturas morfométricas vertebrales y menopáusicas. Es un factor protector. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta como en este pequeño abstract, cuando uno sabe hacer lectura crítica, ustedes de este parrafito que han podido sacar, reducción absoluta del riesgo, NNT, y ahora ya sacaron riesgo relativo. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora entenderán que cuando uno hace lectura crítica y sabe, muchas veces basta y sobra leer el abstract, porque ahí está la parte de información relevante. Solo cuando el artículo realmente es interesante, yo me paso a leer todo lo que es la totalidad del artículo. Pero muchas veces lees el abstract y dices, básicamente no. ¿Qué tal si es que
leías estaba en New England Journal, seguro que no se publicaba en New England, si el riesgo relativo era 1. ¿Qué vas a decir tú? ¿Para qué lo leo? Pues si a la final, ¿qué sucede si el riesgo relativo es 1? Queda lo mismo dar o no dar, entonces no me sirve de nada y queda ahí. Por eso se debe saber qué leer. Y cuando uno decide qué leer, cuando lee el abstract y rápidamente, ustedes de aquí en adelante podrían hacer un cálculo de todas estas medidas solamente leyendo ya el abstract. Podrían sacar la reducción absoluta del riesgo, el NNT y el riesgo relativo. Pues no es nada del otro mundo. Tienen que restar la tasa de mortalidad en el grupo control menos el grupo experimental para la reducción absoluta del riesgo. Hacer una división de 1 para ese resultado y multiplicarlo por 100 si utilizaron el entero y ya van a saber el NNT. Y dividir la tasa de mortalidad del grupo de experimento para el grupo control y ver cuánto sale el riesgo relativo. Y como ahora ya lo saben interpretar, prácticamente no es más que eso. ¿Creen que ese conocimiento se fijó ya, sí o no? Sí. Si necesitan que les repita algo, a mí me parece muy fácil, pero de pronto para alguien necesita un poquito más de explicación, no hay ningún problema. Vuelvo a explicar la parte que sea. Ahora bien, ¿qué es riesgo? Cuando yo empecé a estudiar estadística, para mí riesgo era la posibilidad de que me pase algo malo, ¿sí? Pero realmente cuando estudié estadística, riesgo es como me decía un profesor que me enseñó, ¿no? Me decía, si tú te compras la lotería, el billete de lotería, ¿cuál es tu riesgo? Yo decía, riesgo, ¿cómo puedes tener riesgo? Claro, tienes el riesgo de ganarte o de no ganarte la lotería. Entonces, ¿cómo vamos a definir riesgo? La posibilidad de que un evento suceda, ¿ya? Si nos ponemos en el estudio de corticoides en COVID, ¿qué riesgo tiene el paciente que tiene COVID y utiliza corticoide? De sanación, ¿no? Eso, riesgo de morir o no. ¿Qué riesgo tiene un paciente infectado con sepsis por una bacteria de que si yo le doy un antibiótico funcione? ¿Tiene el riesgo de curarse o no? O sea, básicamente tiene un riesgo. Entonces, el riesgo relativo, ¿en qué tipo de estudios se va a usar usualmente? ¿En estudios prospectivos o en estudios retrospectivos? Prospectivo. Siempre, porque el prospectivo parte y yo hago un seguimiento y veo si es que, por ejemplo, si yo quiero ver cáncer de tabaco, es que cáncer de pulmón en aquellos que toman o fuman. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, si quiero hacer un estudio de cohorte? Voy a coger una cohorte de fumadores, voy a comparar con una cohorte de no fumadores y le sigo hasta ver quién presenta el evento de cáncer de pulmón. O sea, parto del factor de riesgo hacia el efecto. Factor de riesgo, fumar. Efecto, tener cáncer de pulmón. ¿Puedo utilizar riesgo relativo en ese estudio? Sí. Por supuesto, porque los que empiezan a fumar y los que no fuman, les sigo y veo si realmente los dos tienen riesgo de presentar o no presentar. Tienen riesgo porque es algo prospectivo, estoy diciendo. Si hago un ensayo clínico para ver esto, sería todavía mucho mejor, porque ¿cómo haría un ensayo clínico para hacer este estudio? ¿Quién me puede dar una idea? ¿En qué se diferencia un estudio de cohorte prospectivo de un ensayo clínico? En el ensayo clínico hay lo que se llama intervención. ¿Cómo harían ustedes? A ver, yo les digo, ayúdenme a hacer este estudio. ¿Cuál sería su propuesta? Podría ser dejen de fumar. A ver, no tanto así. Verán, para hacer un ensayo clínico y ver realmente el efecto de una intervención, yo debería, digamos, que calculo la muerte, necesito 100 pacientes. De esos 100 pacientes, 50 les voy a hacer ¿qué? ¿Deben ser fumadores o no fumadores de esos 100 pacientes que yo escogí para como voluntarios? Fumadores. Deberían ser no fumadores. ¿Por qué? Porque recién desde que yo parto voy a hacer una división de grupos. 50 de los que nunca fumaron les voy a hacer
fumar, intervención. Y a los otros 50 les voy a dejar sin fumar. Y les voy a seguir para que desde ese momento que empiezan a fumar, ver si realmente mi intervención tiene algún tipo de efecto y hace que ese grupo tenga más cáncer de pulmón. ¿Es o no es la mejor forma de demostrar algo científicamente? La respuesta es sí. ¿Pero creen que es ético? No, doc. No, Doc. Ese es el problema, ¿no? Pero sí se dan cuenta como la diferencia entre un estudio prospectivo de cohorte que pasa a ser observacional porque no hago ninguna intervención, solamente observo a los que fuman versus los que no fuman, comparado con un estudio experimental, ¿sí? En donde hago una intervención, un experimento y cojo a gente que nunca fumó, le hago fumar a una, le dejo sin fumar a otra y veo en dónde se presentó. En los dos casos puedo utilizar el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque son estudios prospectivos en donde va a haber riesgo. Pero les hago una pregunta. De pronto lo que quiero ver es de una gran cantidad de pacientes que tuvieron cáncer de pulmón, cuántos de ellos fumaron y cómo no. Se llama estudios casos controles. ¿Cuáles serían los casos y cuáles serían los controles en este caso? Casos los que fumaron Eso. Y controles los que no fumaron. Pero en los dos casos presentaron ¿qué? Cáncer de pulmón. Es decir, voy a ir desde el diagnóstico, es decir, desde el efecto hacia atrás, hacia el riesgo. Eso se llama estudio retrospectivo. Yo les hago una pregunta. Yo puedo tener el riesgo, ya habiendo sido diagnosticado de cáncer de pulmón, de tener cáncer de pulmón. Ya no, pues ya tengo cáncer de pulmón. ¿Cómo puedo, en el retrospectivo, en donde estoy partiendo de los que tuvieron cáncer de pulmón hacia atrás para ver quién fumó y quién no fumó, tener el riesgo de tener algo que ya tengo? Entonces, ¿puedo utilizar el riesgo relativo ahí? No. ¿Para estimar riesgo? No. No. ¿Qué utilizo ahí? Lo que se llama odds ratio. Excelente. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve el odds ratio? Para estimar riesgo de una variable de definición binaria en pacientes que están en un estudio retrospectivo. ¿Queda claro esa parte? ¿Y qué es el odds ratio? Se lee igualito, su valor es de entre 0 y el infinito, el valor de 1 no me dice nada, más de 1 es riesgo, menos de 1 es intervención. Se calcula diferente, sí, pero prácticamente su lectura es exactamente la misma que el riesgo relativo. O sea, que cuando ustedes hagan lectura crítica y vean que el riesgo fue expresado en riesgo relativo, ¿qué van a decir ustedes? Esto es un estudio prospectivo. ¿Sí se dan cuenta? Solamente ahí se van a dar cuenta ya, y eso es parte de saber esa lectura crítica. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, miren, el odds ratio, a diferencia de el riesgo, el odds ratio es probabilidad. El riesgo relativo es riesgo o razón de incidencias, de proporciones, ¿no? Entonces, se lee exactamente igualito, pero vamos a ir a esto, que se llama las balas al conejo y las balas al elefante, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 5 balas, ¿sí? Soy una persona que nunca he disparado un rifle o una arma. Y me dicen, te voy a dar un rifle con 5 balas, dispárale al conejo. ¿Qué sucede ahí? ¿Tengo posibilidades altas o bajas de llegar el balazo al conejo con mis 5 balas? De mis 5 disparos, ¿cuántas veces creen que les llego al conejo? Capaz una. Pero sí estoy de suerte, ¿no? Entonces, bueno, digamos que les llegué una y 4 las perdí. O sea que mi odds o mi probabilidad fue ¿de cuánto? De 25%. Porque si una le di y 4 no le di, 1 para 4 es 0,25, 25%. Pero si en cambio me dan el mismo rifle y me dicen, apúntale y dale al elefante, ¿qué posibilidad tengo de darle al elefante de mis 5 balas? ¿Cuántas veces creen que voy a poder acertar? ¿Más o menos? Más probabilidad. Por supuesto, porque es un mega animal, ¿no? Entonces, la posibilidad de darle sube de forma ostensible y posiblemente le voy a dar de 4
una, ¿sí? Visto de una forma, el ser pequeño es un factor protector, menos de 1, 0,25, y el ser enorme es un factor de riesgo, porque tengo 4 veces más probabilidades de darle al elefante por su tamaño, y el conejo tiene 4 veces menos probabilidades de ser dado por la bala por su tamaño. ¿Cómo estoy hablando? ¿Estoy hablando de riesgo o de probabilidad? Probabilidad. Ese es el odds, ¿sí? Probabilidad. Pero prácticamente se lee igual. ¿Cómo se calcula entonces? 4 dividido para 1 en el caso del elefante sobre 1 dividido para 4 en el caso del conejo, ¿sí? Sería el resultado 4. Mientras que el riesgo relativo lo calculo sobre riesgo, ¿sí? 4 le di de 5 balazos, 1 le di al conejo de 5 balazos y a la final me salió exactamente lo mismo, pero calculado el uno como riesgo y el otro como probabilidad. A la final es cómo se calcula. Entonces, vamos a un ejemplo real. Acuérdense que en este ejemplo nosotros ya vimos absolutamente todo y uno de ellos que vimos, ¿qué es? Vimos que ya sacamos la reducción absoluta del riesgo, ya sacamos el NNT, ya sacamos el riesgo relativo, ahora vamos a sacar el odds ratio que se calcula diferente. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es riesgo. ¿Y cómo lo calculábamos? Dividiendo la tasa del evento en el grupo experimental sobre la tasa del evento en el grupo placebo, control o como ustedes lo quieran llamar. Pero vean el odds cómo se calcula la probabilidad. A ver, en el grupo ácido solendrónico, ¿qué posibilidad porcentual tenía de presentar fracturas morfométricas vertebrales? 3.3%. ¿Sí? Y en el otro grupo, en el placebo, ¿cuánto tenía la posibilidad? 10.9. Esas son mis probabilidades de presentar. Por ende, ¿cuál es mi probabilidad de no presentar? Si tengo 3.3 probabilidades de presentar, tengo 96.7 de no tener. Por supuesto. Si ustedes suman esto, les va a dar 100. ¿Sí? En este caso, en cambio, tengo 10.9 posibilidades de presentar y tengo 89.1 de no presentar. Si yo hago una multiplicación cruzada, productos cruzados, me va a salir 0.28. 3.3 por 89.1 arriba, dividido para 96.7 por 10.91 abajo, el resultado es 0.28. ¿Es igual el odds que el riesgo relativo? No. No, pero me da una idea, se aproximan, son similares, ¿sí? Entonces, concluyendo esta clase, o más dicho, cuando concluyamos esta clase, ¿cuál va a ser entonces su aprendizaje que deben tenerlo bien claro? Es el hecho de que cuando yo hago un estudio clínico en donde mi variable de desenlace es binaria, como casi siempre es de cualquier estudio clínico, y dentro de esos desenlaces casi siempre, ¿qué mide casi todo estudio clínico que ustedes han leído como variable de desenlace? En ciencias médicas, ¿qué es lo que más nos interesa ver? Sí, se puede. Casi siempre es muerte o curación. Son los dos outcomes más fuertes en medicina, en biología. Entonces, ustedes sabrán que cuando empiecen a hacer lectura crítica, ya saben lo que es una medida de estimación de efecto de variable binaria, que como tema sonaba medio raro en estadística, pero es algo relativamente fácil, porque prácticamente lo que estamos midiendo es cómo expresar el riesgo que tiene un tratamiento, ¿sí? Sobre ser mejor o peor. Y ahora ya saben que el riesgo es un evento que solo puede medirse de forma prospectiva. Por ende, el riesgo relativo se utilizará en esos estudios y que lo puede reemplazar en la parte retrospectiva se llama odds ratio, que el uno mide riesgos porcentuales y que el otro mide probabilidades, pero que los dos se acercan mucho y se leen idéntico, número de veces más, ¿sí?
Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Nos ha quedado claro lo que es riesgo relativo o ratio? ¿Sí o no? Sí, doctor. Listo. Entonces, este es el trabajo que van a tener ustedes en este momento. Sí, va a ser rápido porque básicamente quiero ver, aquí debe estar. Aquí está. Vamos a ver este estudio en donde los investigadores están comparando a Apixaban, que es un nuevo anticoagulante, lo comparan con su bol estándar. Aquí ya no es con el placebo, sino con su bol estándar, que es warfarina, ¿sí? En pacientes con fibrilación auricular. Si vamos al diseño, ¿qué les parece? ¿Será un estudio retrospectivo o prospectivo? Prospectivo. Es un prospectivo en donde hay dos grupos, un grupo warfarina y un grupo apixaban. El dar un grupo apixaban, sí, significa que estoy haciendo intervención, por ende es un ensayo clínico, ¿no? Entonces es un ensayo clínico en donde tengo dos grupos, voy a dar un grupo apixaban, voy a ver un grupo warfarina en pacientes con fibrilación auricular, y lo que yo quiero ver como desenlace es si es que se presenta ictus o embolismos sistémicos, ¿sí? Es decir, si es que esta terapia con apixaban es superior o inferior para prevenir embolias sistémicas o cerebrales, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el desenlace binario? ¿Ictus o embolismo sistémico, sí o no? ¿Ya? Aquí está los que presentaron el evento y aquí están los que no presentaron el evento. Mi pregunta es, ¿cómo mido la tasa de evento en estos pacientes? Porque estaba facilito en el ASPRA cuando ya me daban el porcentaje de fracturas morfométricas, ¿no? Ahora me va a tocar calcular a mí eso, ¿no? ¿Cómo calculo? Para yo calcular un evento, debo dividir el número de eventos para el total de la población. Es decir, si quiero ver el número de eventos de ictus o embolismo sistémico, en el grupo warfarina se produjeron ¿cuántos? 265. Y en el grupo apixaban, 212. ¿Para cuánto divido? Para el total, no para los que no presentaron el evento, sino para el total de los enrolados en ese grupo. O sea que si yo quiero sacar el porcentaje de eventos que se produjeron de ictus o embolismo en el grupo warfarina, en el grupo apixaban, debo dividir 265 para 9.081 y en el grupo apixaban 212 para 9.120. Hagan eso, por favor. Del primero es 0.021 y el otro es 0.023. Veamos si es así. Pues sí, en el primero, en el riesgo de ictus en el grupo warfarina, el resultado es 0.029, ¿sí? Y en el apixaban es 0.023. Como les decía, esto es el número decimal. Si vamos a hacer el porcentual, sería 2.9 y 2.3. ¿En dónde fue menor la cantidad de eventos? ¿En el grupo apixaban o en el grupo warfarina? Warfarina. En el grupo warfarina se presentó en el 2.9% y en el grupo apixaban en el 2.3%. ¿Dónde fue menor? Apixaban. Lógico. Entonces, ¿puedo o no puedo hacer reducción absoluta del riesgo? La respuesta es sí, porque el evento fue mayor en el grupo control, en el grupo usual, y menor en el grupo apixaban. Entonces, sí hay menos riesgo. Si fuese al revés, no tendría sentido. Y eso es lo que hacen aquí, ¿no? Restan el evento en el uno y en el otro, y el resultado es menos 0.6% o menos 0.006. ¿Sí queda claro? Significa que sí hubo una reducción, aunque parece pequeñita. Ahí lo que uno debería decir, ¿será estadísticamente significativo esto? Bueno, ¿cómo se acaba el riesgo, el NNT? 1 para reducción absoluta del riesgo y sale 166 de NNT. ¿Cómo se leería ese NNT? ¿Quién me dice? Que se debe 166 para que uno no presente eventos. Excelente, pero ¿tratar con qué?
Con apixaban. Muy bien, excelente. Así se tiene que decir. Ahora, ¿les parece interesante o no? Yo diría, pero 166 es altísimo. ¿De qué depende el NNT para que sea válido? Depende de la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuán común o cuán frecuente es la fibrilación auricular en el mundo? ¿Muy frecuente o muy infrecuente? ¿La gente en el mundo de qué se muere más? De enfermedades cardiovasculares. Y de esas enfermedades cardiovasculares, un porcentaje enorme presentan arritmias de tipo supraventricular como la FA por cardiopatía. Entonces, hay millones de gente que tienen FA. Ese 166, entonces, ¿pasa o no pasa a ser relevante? Sí. Perfecto. Pero, ¿qué tal si es que estamos tratando pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Que hay 200 en el mundo. Y saco un NNT de 166 de alguna droga que fue hecha para eso. ¿Qué les parece? Una prevalencia tan bajita en el mundo, 200 pacientes en todo el mundo. Significa que de los 200 pacientes que yo tengo, si mi NNT es 166, significa que debo gastarme un montón de plata para tratar a los 200 para que se salve uno. ¿Tiene lógica? No realmente. Ya, entonces, nunca se olviden de esto. El NNT, lejos de su cantidad, es válido de acuerdo a la prevalencia. Un NNT de 100 en hipertensión arterial, de 200 en hipertensión arterial puede ser relevante por su prevalencia, pero en una enfermedad rara, un NNT de 10 puede ser irrelevante por la prevalencia de esa enfermedad. No sé si queda claro. ¿Sí? Hasta aquí, ustedes han aprendido a calcular el riesgo ya de exposición en evento en grupo experimental, en grupo control. Ya saben calcular la reducción absoluta y por ende el NNT. ¿Qué nos falta calcular aquí, chicos? Hemos ya visto las medidas absolutas. ¿Qué nos faltaban? Las medidas relativas. Y de ellas quisiera que me calculen el riesgo relativo. Quiero saber si realmente de forma relativa, que es lo que más información me da, esto vale. ¿Cómo lo harían? ¿Qué dividirían? ¿Qué dividirían? Recuerden que calcular el riesgo relativo era dividir ¿qué? La tasa en el grupo experimental sobre la tasa en el grupo de comparación control, ¿ya? Sería dividir entonces 2.32 para 2.92. Háganlo. 0.79. ¿Ya? Eso significa que tomar apixaban entonces, ¿qué riesgo relativo tiene? Ustedes sacaron el riesgo tal cual como es, miren, 0.79. ¿Es mayor o menor de 1? Menor. Por ende, el apixaban se convierte en un factor protector o de riesgo de eventos embólicos de pacientes con fibrilación auricular. Protector. Con un riesgo relativo mucho más interesante y miren a lo que hemos llegado. El ratio calculado básicamente es de 0.80 que no dista de lo que es el riesgo relativo y prácticamente la conclusión de este estudio entonces ¿cuál es? Que sí hay una aproximación estadística importante entre la apixaban sobre la warfarina. ¿Sí? Ahora, si yo soy el gerente de la empresa que es apixaban, magnificaré eso y diré que es increíble. Pero si yo soy un real, ¿qué le verían ustedes como médicos clínicos del PER entre la apixaban y la warfarina? Porque el beneficio es que la apixaban no necesita hacerse tiempos de coagulación de forma regular ni nada de eso, ¿no? Lo que la warfarina sí necesita. Pero ¿qué creen que es diferente entre el uno y el otro? Los efectos secundarios. No, ¿sabes qué? Los efectos secundarios de la apixaban son inclusive menores que la warfarina. El costo. Exactamente, el costo. ¿Cuánto vale una pastilla de warfarina? 3 a 5 centavos de dólar. ¿Cuánto vale una de apixaban? De entre 75 a $1.25. Significa que vale casi
20 veces más. Entonces, con ese efecto que logramos, ¿será relevante recomendar a la Pixaban por lo que he visto a nivel estadístico sobre la warfarina? ¿Se dan cuenta lo complejo que es hacer práctica clínica desde ese punto de vista, desde esa forma? Eso es de las cosas que uno tiene que tenerlas bastante claro. Y lo otro, ¿ustedes creen que con una muestra de 90 pacientes en un grupo y 91 en el otro hubiésemos logrado esta diferencia estadística? ¿Qué piensan? No, Doc, muy pequeño. Por eso en estadística casi siempre uno debe tratar de buscar estudios con gran cantidad de personas. Capaz que si seguimos subiendo la muestra, la Pixaban va mostrando más bondades que la warfarina y tal vez se vuelve relevante. Pero vean lo interesante de todo esto. Pero lo básico es, ¿aprendieron? ¿Se les han aclarado conceptos de lectura crítica con esto que hemos visto? Sí, David. Sí, doctor. ¿Están seguros? O sea, de aquí en adelante creen que pueden coger un artículo, ver su tasa de mortalidad y sacar ustedes mismos el riesgo relativo? Sí, Doc. Sí, sí. A ver, veamos entonces. A ver, tengo este estudio en donde la terapia temprana guiada por tratamiento basados en objetivos para la sepsia y choque séptico dio los siguientes resultados, ¿no? Se enroló 263 pacientes, 130 fueron randomizados al grupo de objetivos tempranos y 133 al grupo de tratamiento estándar de la sepsia y choque séptico, ¿no? La mortalidad hospitalaria fue del 30.5% en el grupo que recibió manejo por objetivos y fue del 46.5% en el grupo que recibió tratamiento estándar. A ver, chicos, quiero que me calculen el riesgo relativo en este trabajo. Les repito, 263 pacientes, 130 al grupo reanimación por objetivos, 133 al grupo tratamiento estándar. En el grupo reanimación por objetivos, mortalidad 30.5. En el grupo reanimación estándar, 46.5%. Quiero que me saquen la reducción absoluta del riesgo, el NNT y el riesgo relativo. Trabajen. Esperemos 5 minutos y me dicen cómo lo hicieron. ¿Ya estamos o todavía esperamos un poco más? Un ratito, Doc. Bueno.
Bueno, entonces, ¿cómo fue su razonamiento? ¿Qué me quiere decir? Tenemos un estudio en donde evidentemente estamos comparando un tratamiento guiado por objetivos versus un tratamiento usual. Y vemos que la mortalidad en el grupo tratado por objetivos fue más baja que en el grupo usual. ¿Cuál fue la reducción absoluta del riesgo? 16%. Lógico, porque tengo que restar la mortalidad, que fue más alta en el grupo control, que fue 46.5 sobre 30.5, y lo que voy a tener es 16%. Reducción absoluta del riesgo. Desde ahí, ¿ya ustedes leerían todo el artículo o no? Sí. Parece que sí, ¿no? Parece que es bueno. Entonces, voy a sacar el NNT. Sería de dividir 1 para 0.16. ¿Cuál fue el valor? 6.25. ¿Cuánto? 6.25. Eso significa que debería tratar con tratamiento o con terapia guiada por objetivos a 6 pacientes con sepsis o choque séptico para que uno se salve. Cosa que en sepsis es algo espectacular, porque la sepsis es muy prevalente, es un NNT bajo, en una patología muy prevalente, con prevalencia alta, entonces vale. ¿Y cómo sacaron el riesgo relativo? Dividiendo 30.5 para 46.5. Y claro, con lo que ya habías visto, tú esperas que el riesgo relativo de este estudio sea menor o mayor de 1. Menor de 1. Lógico, ¿por qué? Porque el tratamiento guiado por objetivos me está diciendo que bajó la mortalidad, por eso debe ser menor de 1, debe ser protector. ¿Cuánto salió? 0,65. ¿Ya? Es menor de 1, es un factor protector. Si ustedes aprendieron lo de hoy, ustedes de aquí en adelante van a poder hacer lectura crítica de forma mucho más racional y entendiendo lo que están viendo, lo que es un riesgo relativo, lo que es un NNT, de dónde vienen, de dónde salen. Y lo más bonito de todo esto es que ustedes van a poder calcularlo. Y lean unos 4 o 5 artículos en unas 2 semanas y ustedes mismos calculen, van a ver cómo no se olvidan nunca cómo calcular un NNT. ¿Han aprendido hoy algo nuevo, chicos? ¿Sí he sabido llegar a ustedes? ¿Sí me han entendido? Ojo que estamos hablando de estadísticas y yo no sé si ha cambiado mucho la estadística de cómo me daban antes a cómo dan hoy. Yo la verdad espero que estén aprendiendo mucha estadística porque la medicina actual no ha perdido su necesidad de saber mucha teoría, pero se deben saber varias cosas añadidas. Una de ellas es estadística, informática e idioma inglés, porque son cosas que si ustedes no las dominan, van a perderse de mucha información, porque ¿de qué sirve tener acceso con internet a muchos artículos si no los sé interpretar críticamente, si no sé leerlos críticamente, ¿no? Entonces espero que hoy les haya podido aportar un pequeño granito en el sentido de que ahora puedan leer un artículo clínico y puedan saber lo que es un riesgo relativo, lo que es un NNT, lo que es una reducción absoluta del riesgo, lo que es un odds ratio, cuándo se lo utiliza, para qué se lo utiliza. Creo que si eso ha quedado claro, hemos hecho un avance importante en esto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Doc, Sí. una pregunta. O sea, en todos los artículos voy a encontrar el NNT. Nunca. O sea, depende del tipo de artículo. Cuando tú evalúas artículos con desenlaces clínicos, sí. Pero también hay artículos diagnósticos, por ejemplo, en donde quiero ver si una prueba, por ejemplo, quiero ver si es que el eco pulmonar cardíaco es superior al angiotac para el diagnóstico de TEP. Ahí, como ya es una prueba de diagnóstico, es un estudio diagnóstico, ahí lo que tengo que aprender y es lo que vamos a ver en la siguiente vez que podamos charlar de esto, es los parámetros de indicación diagnóstica, como son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y curva ROC, ¿no? El difurretio positivo o negativo. Pero básicamente esos estudios diagnósticos tienen otra forma de expresarse con sensibilidad, especificidad, como te comento, pero los estudios clínicos casi seguro que van a tener riesgo relativo al menos, ¿sí? Que es el más fuerte de todos para expresarme la magnitud del riesgo en la variable que estoy midiendo. O casi seguro que va a tener odds ratio,
O si es un estudio de supervivencia, va a tener hazard ratio. El hazard ratio se mide o se lee igualito que los ratio que el riesgo relativo, número de veces más. Simplemente que el hazard ratio deriva de algo que se llama regresión de Cox, ¿sí? Que me viene de los análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y otro tipo de cosas, ¿no? Lo importante es que cuando ustedes lean odds ratio, hazard ratio o riesgo relativo, sepan que es una forma de expresar riesgo. Que cuando es más de 1 significa que es un factor de riesgo, cuando es menos de 1 es factor de protector, y cuando se acerca a 1 es prácticamente nulo. Y muchas veces se debe leer, por ejemplo, el intervalo de confianza, ¿no? A ver, no me quiero ir sin hacerles un plano real. A ver, veamos hasta qué punto puedo. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿no? Déjenme ver si tengo algún artículo en donde... Este. No sé si están viendo mi pantalla. Aún no, Doc. ¿O no? Qué raro, no se abre. A ver. Ahí están viendo mi pantalla. Se está cargando. Ahí. Sí, Ya se- Ya se ve, Doc. Pero no sé por qué lo puedo dejar de compartir. Bueno, sí me la están viendo, ¿verdad? A ver. ¿Sí ven la pantalla? Sí, Doc. Sí, Doc. A ver, espérame que esto quiero... A ver, este estudio es mío, ¿no? Pero quería llegar a esta parte. Los Kaplan-Meier. Ya. Por ejemplo, ¿qué leen ustedes aquí? Este estudio habla de los índices plaquetarios como predictores de muerte en pacientes con sepsis, ¿ya? Entonces, estos son los hazard ratio, ¿sí? Que me dio mis variables medidas, ¿no? ¿Qué les parece el hazard ratio del volumen medio de la plaqueta en el día 1? Es 1,85. Como se lee igualito que el riesgo relativo, el hazard ratio, simplemente que esto viene de un análisis de supervivencia, ¿cómo le dirían ustedes?
que los pacientes que tienen volumen medio plaquetario más de 9,45 en el día 1 tienen 1.85 veces más probabilidades de ¿qué? Fallecer por sepsis. Perfecto, porque eso es lo que estábamos midiendo. ¿Qué sucede con el volumen medio plaquetario en el día 2? 0,53, entre comillas, tiene un factor protector. El cociente del volumen medio plaquetario es 1,10, se acerca a 1. El volumen plaquetario del día 3 más de 8,85 es 1.86, chicos. O sea, significa que tiene 1.86 veces más. Y el cociente del día 3 tiene 7.81 de Hazard. Es decir, tiene casi 8 veces más probabilidad de, o riesgo, os he dicho, de fallecer con sepsis un paciente que tiene cociente de más de 3.95. Ahora quiero que vean la P de los tres que dieron significativos. De este y de este. ¿Cuánto es el valor de P en este? 0.155. Es decir, es mayor de 0.05. Por ende, aunque es mayor de 1, no fue significativo. En el día 3, la P es de 0.159. Aunque es mayor de 1, no dio significativo. Pero ¿cuánto es la P en el cociente del día 3? 0.001. Es decir, este sí es significativo. La pregunta es, ¿por qué si este es bastante mayor a 1, no dio significativo? La respuesta me la da el intervalo de confianza. El límite inferior de este hazard ratio va de 0.79 a 4.3. ¿Qué topó este intervalo de confianza? La unidad. Al 1. Exactamente. Por ende, no me dio significancia. Vean lo que pasa en el volumen medio plaquetario del día 3. Lo mismo. Pero vean qué pasa con el hazard ratio del cociente del día 3. Va de 2.29 a 26. No topó la unidad y es estadísticamente significativo. Cuando ya sean más expertos en esto, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente tienen que leer el riesgo relativo, el odds ratio o el hazard ratio siempre junto con su intervalo de confianza para poder complementar todo esto. ¿Ha quedado claro? Yo sé que la información que hoy hemos hablado es abundante, es densa, es extensa, pero espero que hayan podido adquirir conceptos necesarios para que su lectura crítica de artículos. ¿Les mandan a leer artículos ustedes, sus profesores? No, Doc, la verdad, no. ¿No los mandan a leer? No. Ya. Nos toca revisar para hacer las exposiciones, pero no nos habíamos enfocado de esta manera para leer un artículo. O sea, cuando ustedes hagan una exposición, que es a donde quería llegar, porque jamás decaeré la forma de enseñar de los colegios de cada uno, pero cuando hagan una exposición, lo interesante de todo esto sería de que lo hagan de una forma estructurada. A ver, ¿cuál es el diseño del artículo? ¿Fue observacional o experimental? Ustedes saben que si es experimental hubo intervención, si no es un observacional. Si fue un observacional, ¿es un retrospectivo o es un prospectivo? Punto 1. Punto 2. ¿Cuál es el desenlace a medirse? Mortalidad, curación clínica, para. ¿Cómo se midió el riesgo en este caso? ¿Con riesgo relativo? ¿Con odds ratio? Ya, perfecto. ¿Cuántos fueron mi reducción absoluta del riesgo? Si la hubo. ¿Hubo NT? Si la hubo. Y la conclusión. ¿Sí? Si ustedes de esa forma, si se dan cuenta con poquitos parámetros, pueden desglosar el artículo más largo publicado y realmente sacar las conclusiones rápidas y válidas. ¿Sí? Evidentemente van a tener que aprender a ver gráficos de cajas y bigotes, gráficos de histogramas y otro tipo de cosas, pero si ya tienen una guía, inclusive van a saber si seguir revisando o no el artículo, porque, les repito, si ustedes ya ven RR de 1, seguro no les va a aportar en nada su exposición, porque significa que no es mejor lo que estoy viendo que lo usual, ¿no? Y eso les va a ayudar bastante, inclusive para evitarse el tiempo de estar revisando, porque ¿qué es lo que, bueno, menos a mí me pasaba antes de saber estadística, que me tocaba leer el artículo, sea bueno, sea malo, y cuando ya me daba cuenta que no era bueno es cuando me había leído luego de un montón de tiempo todo el artículo, ¿no? O a veces ni ahí, porque no tenía ese conocimiento para determinar qué fue bueno o qué no es bueno, o si me expresa lo que quiero o no.
Entonces, la idea de esta pequeña clase que me la había pedido Saraí, básicamente para ver si podemos hacer unas 2 o 3 clases de medicina basada en evidencia, es darles instrumentos para que tengan un poquito de facilidades de lectura y puedan empezar a discernir qué es bueno y qué es malo, con qué me quedo y no me quedo de la literatura publicada, ¿ya? Espero haber llegado a ustedes, chicos, y cualquier cosa. ¿Tienen alguna otra pregunta o no? Doctor, Bueno, entonces, ¿se podría decir que cuando un intervalo de confianza no toma el valor de 1, se aleja de 1, vamos a decir que nuestra P es significativa? Porque eso había leído por ahí. casi siempre. Y es que eso es un hecho. Mira, por ejemplo, si vamos a ser pragmáticos, ¿qué te parece el volumen medio plaquetario del día 2? Tiene 0,53, ¿sí? Para ser factor protector y que su P sea estadísticamente significativa, que no lo es, su intervalo de confianza debería ir de 0,21 a ¿cuánto? A menos de 1. A cualquier valor que esté menos de 1, pero ¿a cuántos llega su límite superior? 1.35. Supera la unidad, no es estadísticamente significativo. Como tú te das cuenta, el único que fue significativo de forma real fue este valor, porque su intervalo no topó la unidad, ¿sí? Y eso también es muy interesante entenderlo en lo que es metaanálisis, en esos famosos gráficos de Forest Plot, que tal vez en algún momento, si es que tenemos tiempo, podamos revisar, ¿ya? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo, chicos, vamos a quedar ahí, entonces tengan una buena tarde, ¿no? Doc, o sea, ¿Sí? no referente al tema, pero ¿sería posible tal vez también que nos pueda dar como un tipo taller de cómo escribir un artículo? ¿Cómo escribir un artículo? O sea, no habría problema. Sería de ver cuándo nos podemos dar un tiempo y no desenfocarnos de cardiología, sobre todo para no perder el pensum que tenemos que acabar, ¿no? Pero yo creo que no había problema. De hecho, lo tengo preparado. No había un lío. Sobre todo para darles orientaciones de cómo podrían hacerlo, ¿no? ¿Sí? No habría ningún problema, chicos. Listo, Doc, muchas gracias. Entonces ya cuadramos eso. Bueno, cuídense mucho. Buena tarde. Buenas tardes, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc.